La Llorona, susurros en la noche, en los vastos y oscuros paisajes del México antiguo, cuando aún resonaban los cantos de los pueblos, originarios mezclados con los rezos traídos por los conquistadores, nació una de las leyendas más aterradoras de la tierra, la historia de la mujer que llora, la que vaga entre sombras y ríos buscando a sus hijos, la que los antiguos temían escuchar en las madrugadas porque su voz presagiaba muerte y desgracia. Todo comenzó en un poblado cercano al lago de Texcoco, donde la neblina solía cubrir los caminos al caer la noche. Era una comunidad mestiza, marcada por el choque de dos mundos. Las pirámides que aún se erguían en ruinas observaban, a lo lejos como los conventos y las iglesias se alzaban sobre la tierra conquistada. En medio de ese escenario vivía una mujer llamada Xochitl, hija de una indígena y un soldado español. Su belleza era tal que la llamaban Flor del Alba, porque al verla al amanecer, los hombres decían que sus ojos oscuros contenían el misterio de las aguas profundas. Xochitl se enamoró perdidamente de un hombre de la nobleza española, don Hernando de Velasco. Él la cortejó en secreto, prometiéndole matrimonio y riquezas, pero la unión era mal vista. Los españoles de sangre pura rechazaban a los mestizos y mucho más a las mujeres que cargaban el linaje indígena. A pesar de ello, Hernando y Xochitl compartieron noches de pasión, y de esa unión nacieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Durante un tiempo, Xochitl vivió feliz, criando a sus pequeños a orillas del lago, confiando en las promesas de su amado. Sin embargo, todo cambió cuando Hernando anunció su compromiso oficial con una joven española de alta cuna. Para él, Xochitl nunca sería más que un secreto, un pecado escondido entre las sombras. La noticia cayó sobre ella como un cuchillo helado. La rabia y la tristeza la consumieron. Se sintió traicionada, humillada y, sobre todo, condenada. ¿Qué futuro tendrían sus hijos si su padre los negaba y la sociedad los despreciaba? En esas noches de tormento, comenzó a escuchar voces en el viento. Al principio eran susurros tenues, como lamentos lejanos que emergían de la niebla sobre el lago. Después, esas voces se transformaron en órdenes oscuras que parecían surgir de los mismos dioses olvidados. «Devuélvelos al agua, entrégalos al río», decían. Xochitl, enloquecida, empezó a creer que sus hijos estaban marcados, que jamás encontrarían un lugar digno en aquel mundo dividido. Y así, una noche sin luna, los tomó de la mano y los llevó a la orilla del lago. El agua estaba serena, pero la neblina la envolvía como si ocultara un secreto. Los niños, inocentes, preguntaban a dónde iban, y ella, con voz temblorosa, les decía que pronto descansarían en los brazos de la madre agua. Uno a uno, hundió a sus hijos en la corriente. Sus gritos ahogados se mezclaron con el croar de los sapos y el ulular de los búhos. Cuando el último aliento se apagó bajo el agua, Xochitl despertó de su delirio. Gritó, lloró, se arañó el rostro al comprender lo que había hecho, pero ya era tarde. Los cuerpos se habían perdido en las profundidades. Esa misma noche, Xochitl corrió por las calles empedradas del pueblo, vestida con un huipil blanco manchado de barro y lágrimas, gritando a todo pulmón. «¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Los vecinos, aterrados, salieron con antorchas. Algunos pensaron que estaba poseída, otros que era víctima de un hechizo. Cuando intentaron acercarse a ella, Xochitl huyó hacia el lago, y al llegar a la orilla desapareció entre la bruma. Nunca se encontró su cuerpo. Días después comenzaron los rumores. Los pescadores aseguraban ver una silueta blanca caminando sobre el agua en las madrugadas. Los viajeros que atravesaban los caminos juraban escuchar un llanto desgarrador que helaba la sangre, y quienes se atrevían a seguir ese lamento terminaban extraviados, con el espíritu quebrado o, en el peor de los casos, muertos a la orilla del río. Los ancianos del pueblo decían que Xochitl no había muerto, sino que había sido condenada a vagar por la eternidad, buscando a los hijos que ella misma entregó a las aguas. Una maldición nacida de su crimen y su dolor. El terror se expande. Con el paso de los años,
La leyenda de la mujer que lloraba se extendió por pueblos y caminos. A cada generación los testimonios se multiplicaban. Se decía que su grito podía escucharse antes de grandes desgracias, hambrunas, epidemias o muertes violentas. Algunos afirmaban que era un espíritu vengativo que robaba niños para sustituir a los suyos. Otros creían que era una advertencia, un eco del sufrimiento de los pueblos sometidos, mezclado con la sangre y las lágrimas derramadas durante la conquista. Una noche, un fraile del convento decidió enfrentarse a la aparición. Portaba un crucifijo y agua bendita. Recorrió las veredas hasta llegar al río, donde el lamento se alzaba como un cuchillo, desgarrando el silencio. ¡Ay, mis hijos! El fraile levantó la cruz y gritó: «Espíritu impío, vete al infierno de donde vienes». Entonces, la figura se materializó frente a él, una mujer alta, de cabellos negros que caían como ríos oscuros sobre sus hombros, su rostro cubierto por un manto blanco, y en lugar de ojos, dos cuencas vacías de donde brotaba un llanto de sangre. El fraile quedó paralizado. La aparición extendió sus brazos hacia él y en un instante la bruma lo envolvió. A la mañana siguiente lo encontraron muerto a la orilla del río, con la piel marchita, como si hubiera envejecido 100 años en una sola noche. Desde entonces, nadie volvió a enfrentarla con rezos ni símbolos sagrados, pues se decía que ni la cruz podía contener su furia. Días después comenzaron los rumores. Los pescadores aseguraban ver una silueta blanca caminando sobre el agua en las madrugadas. Los viajeros que atravesaban los caminos juraban escuchar un llanto desgarrador que helaba la sangre, y quienes se atrevían a seguir ese lamento terminaban extraviados, con el espíritu quebrado o, en el peor de los casos, muertos a la orilla del río. Los ancianos del pueblo decían que Xochitl no había muerto, sino que había sido condenada a vagar por la eternidad, buscando a los hijos que ella misma entregó a las aguas. Una maldición nacida de su crimen y su dolor. El terror se expande. Con el paso de los años, la leyenda de la mujer que lloraba se extendió por pueblos y caminos. A cada generación, los testimonios se multiplicaban. Se decía que su grito podía escucharse antes de grandes desgracias, hambrunas, epidemias o muertes violentas. Algunos afirmaban que era un espíritu vengativo que robaba niños para sustituir a los suyos. Otros creían que era una advertencia, un eco del sufrimiento de los pueblos sometidos, mezclado con la sangre y las lágrimas derramadas durante la conquista. El eco del dolor. Pasaron décadas. En los pueblos cercanos al lago, las madres advertían a sus hijos: «No salgas de noche porque la Llorona te puede llevar». Y los niños, con el corazón encogido, obedecían al escuchar cómo el viento arrastraba a veces un lamento distante. Se contaba también que algunos hombres, tentados por la curiosidad o la incredulidad, seguían el sonido de su llanto. Ninguno regresaba. Sus cuerpos aparecían días después, flotando en el agua, con los ojos abiertos y la boca desencajada en un grito eterno. Los ancianos decían que la Llorona buscaba almas inocentes para reemplazar a sus hijos, que arrastraba a los incautos hacia las profundidades, donde reinaba un silencio de muerte. El viajero nocturno, una de las historias más recordadas, ocurrió en tiempos del virreinato. Un comerciante español llamado Rodrigo viajaba de noche con su mula cargada de mercancías. La luna estaba cubierta y apenas una antorcha iluminaba el sendero. Al llegar a un puente de madera sobre el río, escuchó un lamento desgarrador. «¡Ay, mis hijos!». La mula se detuvo temblando. Rodrigo, incrédulo, pensó que eran inventos de los indios. Gritó al viento burlándose: «Si tanto lloras, mujer, ven y muéstrame a esos hijos que perdiste». El aire se volvió helado. Del agua emergió una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Rodrigo retrocedió, pero la mujer flotó hacia él, atravesando el puente sin tocar la madera. Cuando intentó huir, la mula se desplomó muerta, como si un rayo invisible la hubiera fulminado. Rodrigo gritó, y el eco de su voz se perdió en la neblina. Al amanecer, los aldeanos hallaron sus restos. Su cuerpo estaba seco,
como una cáscara vacía, y sus ojos habían desaparecido, dejando dos cuencas oscuras. Nadie volvió a cruzar ese puente de noche. Un grupo de ancianos decidió pedir ayuda a los brujos del altiplano. Se decía que ellos todavía conservaban el poder de los dioses antiguos, que podían hablar con los muertos y encadenar a los espíritus errantes. 3 chamanes llegaron al pueblo. Traían tambores, copal y cuchillos de obsidiana. A medianoche se dirigieron al lago, donde el llanto de la mujer se escuchaba como si surgiera de las entrañas de la tierra. Encendieron fuego, ofrecieron sangre de aves y recitaron conjuros en lengua náhuatl. El aire se agitó, las aguas se abrieron y de ellas emergió la figura blanca de la Llorona. Los brujos intentaron atarla con hilos de obsidiana, símbolos grabados y oraciones antiguas. Pero la mujer lanzó un grito tan desgarrador que los tambores estallaron. Las aves sacrificadas ardieron en llamas y los chamanes cayeron al suelo sangrando por los oídos. Uno de ellos alcanzó a decir antes de morir: no pertenece ni a los dioses antiguos ni al dios nuevo. Es hija del dolor mismo. Desde esa noche, los brujos se negaron a volver. Decían que la Llorona había trascendido todo límite, que ya no era solo un espíritu, sino una fuerza de la naturaleza, un eco eterno del sufrimiento humano. Epílogo. La condena eterna. Los siglos pasaron, y la historia de la Llorona siguió viva, viajando de boca en boca, de generación en generación. Algunos la escucharon en la época de la independencia, otros en tiempos de revoluciones, y aún hoy, en las madrugadas silenciosas, los campesinos aseguran oírla junto a los ríos y canales. Su condena no tiene fin. Xochitl, la mujer que mató a sus hijos por desesperación y locura, se transformó en un eco eterno de dolor. Su llanto no pertenece a una sola época, sino a todas. Es el lamento de las madres que pierden a sus hijos, de los pueblos despojados, de las almas que no hallan descanso. Y todavía, cuando la luna se oculta y la neblina se arrastra sobre el agua, quien escucha su grito sabe que la desgracia ronda cerca. Porque la Llorona no descansa, no perdona, no olvida. ¡Ay, mis hijos! Y su voz sigue desgarrando la noche, como un cuchillo que atraviesa el corazón de quienes se atreven a escucharla. El niño perdido. Cuentan también que una mujer llamada Isabel, vecina del pueblo, perdió a su pequeño hijo una noche. Salió desesperada a buscarlo, llamando su nombre por las calles empedradas. Al llegar al río, escuchó el llanto inconfundible. ¡Ay, mis hijos! Entre la niebla distinguió una figura blanca que cargaba a un niño en brazos. Isabel corrió hacia ella, creyendo que había encontrado a su hijo. Pero al acercarse, vio que el rostro del niño estaba cubierto de agua oscura y que la mujer tenía un cráneo vacío bajo el velo. Isabel gritó y se desmayó. A la mañana siguiente apareció viva, pero su cabello había encanecido por completo y jamás volvió a hablar palabra alguna. Su hijo nunca fue encontrado, el presagio de la muerte. Con el tiempo, la figura de la Llorona se volvió también un presagio. Los soldados españoles decían escucharla antes de una batalla perdida, y los indígenas aseguraban que su llanto se alzaba antes de una gran epidemia. Durante la peste que azotó al valle, los enfermos decían que en sus delirios veían a la mujer blanca de pie junto a sus camas, llorando suavemente, como si los acompañara a la tumba. Así, la Llorona se convirtió en parte inseparable del miedo de los pueblos. No era solo una aparición, era un recordatorio de que la muerte siempre acecha, disfrazada de llanto escondida en la bruma. El último intento. Cuentan que en el siglo XVII, un obispo llegó desde la capital para poner fin al terror. Reunió a los frailes y ordenó una procesión nocturna hacia el río. Llevaban cirios, cánticos y reliquias sagradas. El pueblo entero los siguió temblando, con la esperanza de acabar con la maldición. Cuando llegaron a la orilla, el llanto se levantó como un rugido de tormenta. ¡Ay, mis hijos! El agua se agitó. La niebla se espesó y de entre las sombras surgió la figura blanca. Los frailes levantaron las cruces. El obispo rezó en voz alta, pero la aparición se acercó sin detenerse. De pronto, un viento helado apagó todas las velas. El pueblo gritó y huyó despavorido.
Cuando la luz volvió, solo quedaron el obispo y dos frailes, arrodillados, con el rostro cubierto de lágrimas negras y los ojos en blanco. Jamás volvieron a hablar. El pueblo entendió entonces que la Llorona no podía ser detenida, ni con rezos ni con conjuros, porque su dolor era más fuerte que cualquier fe o hechicería.